Buenos días, hermanas y hermanos. Hoy el Señor nos enseña la forma de orar y comunicarnos con Dios, nuestro Padre, pidiéndole que nos ayude a vivir como Él, cumpliendo su voluntad. Así es como nos hace verdaderos hijos de Dios. También en la iglesia celebramos a la Virgen del Rosario. Pidámosle su intercesión por cada uno de nosotros. Con nuestro corazón abierto, comencemos nuestra celebración cantando. Bendigamos al Señor, Dios de toda la creación, por habernos regalado su amor, su bondad y su perdón y su gran fidelidad. Por los siglos de los siglos durará. El Espíritu de Dios hoy está sobre mí. Él es quien me ha ungido a proclamar la buena nueva a los más pobres, la gracia de su salvación. El Espíritu de Dios hoy está sobre mí. Él es quien me ha ungido a proclamar la buena nueva a los más pobres, la gracia de su salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este día en que conmemoramos a Nuestra Señora, la Virgen del Rosario, que la gracia y la paz de Cristo, el Señor, Hijo de Dios e Hijo de María, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos reconocemos pecadores y humildemente pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oremos. Señor, derrama tu gracia en nuestros corazones, y ya que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, condúcenos por su pasión y su cruz
con la intercesión de la Virgen María, a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Hermanos, cuando subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito, lo hice en virtud de una revelación divina y les expuse el evangelio que predico entre los paganos, en particular a los dirigentes, para asegurarme que no corría y no había corrido en vano. Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo y era de origen pagano, fue obligado a circuncidarse. En cuanto a los dirigentes, no me interesa lo que han sido antes, porque Dios no hace acepción de personas, no me impusieron nada más. Al contrario, aceptaron que me había sido confiado el anuncio del Evangelio a los paganos, así como fue confiado a Pedro el anuncio a los judíos. Porque el que constituyó a Pedro apóstol de los judíos, me hizo también a mí apóstol de los paganos. Por eso, Santiago, Cefas y Juan, considerados como columnas de la Iglesia, reconocieron el don que me había sido dado. Nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé en señal de comunión, para que nosotros nos encargáramos de los paganos y ellos de los judíos. Solamente nos recomendaron que nos acordáramos de los pobres, lo que siempre he tratado de hacer. Pero cuando Cefas llegó a Antioquía, yo le hice frente porque su conducta era reprensible. En efecto, antes que llegaran algunos enviados de Santiago, él comía con los paganos, pero cuando éstos llegaron, se alejó de ellos y permanecía apartado, por temor a los partidarios de la circuncisión. Los demás judíos lo imitaron y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por la simulación. Cuando yo vi que no procedía rectamente, según la verdad del Evangelio, dije a Cefas delante de todos: si tú, que eres judío, vives como los paganos y no como los judíos, ¿por qué obligas a los paganos a que vivan como los judíos? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabe todo el mundo, alabe al Señor. Alabe todo el mundo, alabe a nuestro Dios. Alabe todo el mundo, alabe al Señor. Alabe todo el mundo, alabe a nuestro Dios. Alaben al Señor todas las naciones, glorifíquenlo todos los pueblos, porque es inquebrantable su amor por nosotros, y su fidelidad permanece para siempre. Alabe todo el mundo, alabe al Señor. Alabe
el espíritu de hijos adoptivos, que nos hace llamar a Dios Abba, Padre. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo entonces: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuando con la lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas, Pablo tiene mucho cuidado de demostrar ante los Gálatas que su misión la está realizando en comunión con los apóstoles, en comunión con la Iglesia de Jerusalén. Es verdad que su misión es novedosa, arriesgada, porque se dirige a los gentiles, a los paganos que se convierten a la fe cristiana, pero él demuestra que se dio la mano, que tiene la autorización, que está en comunión con los apóstoles. Todo carisma en la Iglesia, toda novedad, y la de San Pablo realmente lo era, debe ser vivido en comunión, debe ser contrastado con los demás miembros de la Iglesia y contrastado con los pastores. San Pablo no hace una misión a título personal, sino en comunión con los apóstoles, con la Iglesia de Jerusalén, con la Iglesia Madre. Allí, en este texto de la carta a los Gálatas que hemos escuchado, San Pablo explica: les expuse el evangelio que predico a los gentiles, aunque en privado a los más representativos, por si acaso mis afanes de entonces o de antes eran vanos. Por si acaso lo que yo predicaba era vano, para no hacer un trabajo en vano. San Pablo se pone en comunicación y en comunión con los apóstoles para no trabajar en vano. Tiene la humildad de contrastar lo que él predica con los apóstoles. Y ellos vieron que Dios me ha encargado de anunciar el evangelio a los gentiles, como a Pedro de anunciarlo a los judíos. Misiones complementarias. Pablo se siente enviado a anunciar el evangelio a los gentiles, la novedad, como a Pedro de anunciarlo a los judíos, la tradición, lo que siempre se había hecho. San Pablo abre las fronteras de la Iglesia a los paganos,
dos misiones que se complementan. Las misiones complementarias y los carismas diferentes no nos tienen que dividir, porque vienen de Dios ambas. La misión de anunciar el Evangelio a los paganos y la de anunciarlo a los judíos vienen de Dios, las dos. Esto no quiere decir que no haya en la Iglesia, como hubo y sigue habiendo, tensiones. La comunión se construye muchas veces con tensiones, con diálogo entre visiones diferentes. Y hoy Pablo nos cuenta una anécdota muy interesante. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que encararme con él, porque era reprensible. Y ahí hubo tensión entre Pedro y entre Pablo, y entre dos formas de ver la vida cristiana. Pero Pablo tuvo la valentía de afrontar el problema, aunque Pedro fuese el Papa, aunque Pedro fuese el primero de los apóstoles. Pedro, en esto consistía el problema, hacía una cosa ante los gentiles y otra ante los judíos. Se trata de el compartir la mesa. Los judíos tenían normas muy especiales respecto a las comidas. Él compartía la comida con los gentiles, con los paganos, cuando no había judíos delante. Pero cuando había judíos, seguramente actuando por prudencia, o por una prudencia como él la entendía, no se atrevía a sentarse en la mesa de los paganos y compartir su comida. Pablo exige coherencia total. Está en juego el papel de Cristo en la salvación. Por eso le encara. O salva la ley judía o salva a Cristo. Y para él no hay duda, salva a Cristo, sin las obras de la ley. Por ello le reclama al mismísimo Pedro. Es normal que en la Iglesia haya posturas diferentes, sigue habiéndolas. Los tradicionalistas que miran al pasado, creyendo que es el pasado y es la tradición, es lo de siempre lo que salva. Y los que aportan novedades, los progresistas, que miran el momento actual y quieren adaptar el Evangelio para que sea comprendido por el mundo de hoy. Esto sucedía antes y sigue sucediendo hoy. Pero, queridos hermanos, lo que no puede faltar en la Iglesia es el diálogo, el decir la verdad de lo que cada uno piensa. Lo que no podemos estar en la Iglesia es de espaldas los unos a los otros, porque nos une la misma fe en Cristo. Nos une el mismo Cristo. Las visiones diferentes no pueden romper el necesario diálogo. Nos une la misma fe en Cristo. Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Y yendo al Evangelio de hoy, los apóstoles ven a Jesús orando. Jesús enseña con el ejemplo. Jesús oraba. Y le piden a Jesús, enséñanos a orar. El Padre Nuestro es la oración de Jesús. Tenemos dos versiones del Padre Nuestro. La que hoy hemos escuchado en el Evangelio de San Lucas y la versión de San Mateo. La que nosotros hemos aprendido y oramos es una fusión de las dos, de la de Lucas y la de Mateo. Nos ha debido llamar la atención seguramente que la versión de Lucas es mucho más breve, es mucho más resumido. Lo que Jesús comparte con los apóstoles es lo que él oraba a Dios. Es el contenido de su oración. Es lo que él le decía a Dios. Dios le decía a Dios, Padre. Jesús le decía a Dios, santificado sea tu nombre. Que tu nombre sea santo en este mundo. Venga tu reino.
danos el pan, perdónanos como perdonamos, no nos dejes caer en la tentación. Pero Jesús dedicaba largo tiempo a cada una de las frases que nos enseñó. Nos compartió el contenido de su oración. No una oración sin más que tantas veces repetimos así sin darnos cuenta y sin entender muy bien lo que decimos. Jesús dedicaba tiempo a cada una de esas frases que él compartió con sus apóstoles. Nosotros debemos dedicar tiempo cada día para la oración como Jesús hacía, siguiendo su ejemplo. Cada día tiempo, no repitiendo palabras sin más, sino entrando en el espíritu, en el contenido de la oración de Jesús. Lo podemos hacer en nuestro cuarto, lo podemos hacer en un templo, pero incluso cuando vamos en el coche, en el transporte público, podemos aprovechar para orar con estas palabras, para repetir estas palabras. Lo podemos hacer en forma personal o en forma comunitaria. Como hacemos con el rosario. Hoy estamos celebrando a la Virgen del Rosario. El rosario es, podríamos llamarla así, la oración del pueblo, la oración de la gente sencilla, que en el rosario ha aprendido a conocer el Evangelio y a permanecer con la mente en oración. Porque el rosario, repitiendo la oración del Ave María, nos ayuda a tener la mente en oración. Y lo mismo, el rosario podemos rezarlo en forma personal, en forma comunitaria, en el templo, en un lugar sagrado, pero también en nuestra vida ordinaria. Tanto tiempo pasamos en el coche, en el transporte público. Ahí podemos dejar divagar la mente y los malos pensamientos, o podemos sujetar la mente rezando la hermosa oración del Ave María. Y teniendo la mente en el Señor, poniendo nuestra mente en el Señor, el Espíritu del Señor actuará en nosotros. Que no pase un día sin elevar nuestro pensamiento al Señor en la oración. Y estas oraciones vocales, el Padre Nuestro, el Ave María, el rezo del Santo Rosario, nos pueden ayudar realmente a elevar nuestro pensamiento al Señor. Pues hermanos, pongámonos en oración nosotros también al comenzar este día, elevándole al Señor nuestras oraciones. Oremos por el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor lo asista y proteja para bien de su Iglesia, como guía y pastor del pueblo de Dios. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que nuestro corazón acoja la palabra de Dios y promueva frutos de fe, esperanza y caridad. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes y los que legislan las naciones, para que el Señor de la sabiduría otorgue la rectitud y la justicia en sus deliberaciones. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los enfermos, para que puedan experimentar el poder sanador de Dios en cuerpo, mente y espíritu, y estar rodeados del amor y el apoyo de los demás. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Oremos por nuestros diáconos, Gustavo, Julio, Félix y Grover, que dentro de unos días serán ordenados sacerdotes, para que tú, Señor, seas siempre el motor que los guíe a anunciar tu palabra con pasión y alegría. Oremos.
Te lo pedimos, Señor. Hoy están de cumpleaños la hermana Jimena Sanga Butrón, miembro de nuestra comunidad de salesianas misioneras, Ana María Bernales Fuentes, Nicolás Mamani. Pidamos al Señor por ellos, para que el Señor les dé su bendición en este día especialmente. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos la salud para nuestros hermanos enfermos, Monseñor Jesús Pérez, el Padre Carlos Villagda, Adriana Vargas, Alexander Marquina Flores, Fabiana Morales Colque y su hijo recién nacido, Climilda Vicencio, Galvarino Vicencio, Adriana Chupitea, María Balbontín Pizarro, Carolina Vázquez, Pablo Olate, Juvenal Terceros Valverde, Widen González Cardoso, Vilma Lozano Valdés, Carlina Lozano Valdés, Miriam Lozano Valdés, Francisca Portales Lozano, familia Lozano Valdés, para que el Señor les conceda la salud. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Y pidamos por nuestros hermanos que han muerto, el padre Henry Macías Núñez, Magda Flores, Francisco Uluri, Zulema Díaz Díaz, Lourdes San Ginés Portugal, Carlos Lozano, Nora Valdés, Onésima Lozano Valdés y almas olvidadas. Para que el Señor los reciba en la vida eterna, oremos. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre, las oraciones que te dirigimos con fe y hoy encomendamos a nuestra Madre, la Virgen María, a quien veneramos bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te vengo a ofrecer, oh mi Salvador, el vino y el pan de nuestro sudor. Te vengo a ofrecer con todo mi ser, el vino y el pan, la tierra y el sol y mi corazón. El vino y el pan, la tierra y el sol y mi corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a ofrecer con todo mi ser, el vino y el pan, la tierra y el sol y mi corazón. El vino y el pan, la tierra y el sol y mi corazón. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te rogamos, Señor, que prepares nuestros corazones para ofrecer este sacrificio y así poder celebrar de tal modo los misterios de tu Hijo unigénito, que seamos dignos de alcanzar sus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias. Es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, en esta memoria de la bienaventurada Virgen María. Ella, como humilde servidora, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón.
admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaban al Espíritu Santo, y ahora brilla en nuestro camino, como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección.
Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él los transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestros obispos Giovanni y Pascual, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Padre Henry Macías Núñez, Magda Flores, Francisco Uluri, Zulema Díaz Díaz, Lourdes Sanginés Portugal, Carlos Lozano, Nora Valdés, Onésima Lozano Valdés, almas olvidadas, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Y tal como Cristo enseñó a sus apóstoles, y ellos nos transmitieron a nosotros, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dios supremo eres, soberano en gloria, eres incomparable en tu hermosura, eres incomparable en tu majestad. No hay otro Dios como el Señor, no hay otro Dios como el Señor, no hay en el cielo, no hay en la tierra, no hay en el mar. No hay otro Dios como el Señor, no hay otro Dios como el Señor, no hay en el cielo, no hay en la tierra, no hay en el mar. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo y deseo recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor Dios nuestro, que habiendo proclamado en este sacramento la muerte y resurrección de tu Hijo, asociados a los dolores de su pasión, podamos también gozar de su consuelo y participar de su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como hermanos, nos unimos para recibir la palabra del Señor y hacer la vida en nosotros. Que la oración que Jesús nos enseña hoy sea para nosotros una herramienta para acercarnos más a Dios Padre. Recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Vayan con la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú, María, la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el
María, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. Estamos en la cuenta regresiva. Te invitamos a unirte a este momento histórico que como comunidad misionera de Cristo Pastor y de Salesianas Misioneras vivimos. La ordenación de nuestros 3 primeros sacerdotes, Gustavo Trujillo, Julio Quispe y Félix Ramírez, este 15 de octubre a las 16 horas. Acompáñanos en la transmisión en vivo a través del Facebook de la parroquia Jesús Obrero. Acompáñanos orando por ellos para que sean auténticos sacerdotes de Cristo, el buen pastor. Comunidad misionera de Cristo Pastor. Hace 12 años comenzó un sueño, nacido del llamado del Señor. Un grupo de jóvenes, bajo la guía del padre José Fuentes Cano y la hermana Evelyn Bernales Fuentes, emprendió un camino vocacional hacia el sacerdocio. Años hermosos de un camino de intensa vida comunitaria, transformación personal y de servicio, al que cada vez más jóvenes se unieron. Y ahora, este 15 de octubre, como comunidad misionera de Cristo Pastor, damos un paso fundamental: la ordenación de los primeros sacerdotes de nuestra comunidad. Gustavo Trujillo, Julio Quispe y Félix Ramírez. Acompáñanos en este paso que con mucha ilusión damos junto a nuestros hermanos. Acompáñanos orando en este tiempo por nuestros 3 nuevos sacerdotes al servicio de toda la Iglesia. Comunidad misionera de Cristo Pastor.